Capa de transporte del modelo OSI. Esta capa prepara los datos de la aplicación para el transporte a través de la red y procesa los datos de la red para su utilización por parte de las aplicaciones. También permite la segmentación de datos y brinda el control necesario para resamblar las partes dentro de los distintos streams de comunicación. La capa de transporte es el enlace entre la capa de aplicación y la capa inferior que es responsable de la transmisión de la red. La capa de transporte divide los datos en segmentos más fáciles de administrar y transportar. Las responsabilidades de esta capa son rastreo de conversaciones individuales. Esto quiere decir que cuando el host tiene varias aplicaciones que se comunican a través de la red y éstas se comunican con una o más aplicaciones en hosts remotos, la capa de transporte debe mantener los streams de comunicación múltiple entre estas aplicaciones. La segmentación de datos es cuando los protocolos de transporte describen los servicios que segmentan los datos de la capa de aplicación. Incluye la encapsulación en cada sección de datos. Cada una de estas secciones de datos requiere que se le agregue un encabezado para indicar la comunicación a la cual está asociada. El resamblaje de segmentos es donde los protocolos de la capa de transporte describen cómo se utiliza la información del encabezado de la capa para resamblar las partes de los datos en stream para poderlos pasar a la capa de aplicación. En la identificación de aplicaciones, para pasar los streams de datos a las aplicaciones adecuadas se debe identificar el número de puerto. Este número se utiliza en el encabezado de la capa de transporte para identificar qué aplicación está asociada a esta parte. Para identificar cada segmento de datos, la capa de transporte añade a la pieza un encabezado que contiene datos binarios. Contiene campos de bits. Son estos los valores los que permiten que los protocolos de la capa de transporte lleven a cabo sus funciones. Dentro de las funciones de los protocolos de la capa de transporte se encuentra la segmentación y el resamblaje. En esta parte se dividen los datos de aplicación en bloques de datos en un tamaño adecuado. En el destino, la capa de transporte reensambla los datos antes de enviarlos a la aplicación o servicio destino. La multiplexación de conversación. Aquí a cada aplicación que se ejecuta en cada host de la red se le asigna un puerto para que la capa de transporte identifique con qué aplicación o servicio se identifican los datos. Además, algunos protocolos proporcionan conversaciones orientadas a la conexión, entrega confiable, reconstrucción de datos ordenada y control del flujo. El establecimiento de una sesión es el que asegura que la aplicación esté lista para recibir los datos. La entrega confiable implica el reenvío de segmentos perdidos para que se reciban los datos en forma completa. En la entrega en el mismo orden se asegura que los segmentos se vuelvan a formar en el orden correcto en el que fueron enviados. El control del flujo administra la entrega de datos si se observa saturación en el host. Un protocolo de la capa de transporte puede implementar un método para asegurar el envío confiable de sus datos. Las tres operaciones básicas de confiabilidad son rastreo de datos transmitidos, acuse de recibo de datos recibidos y la retransmisión de cualquier dato sin acuse de recibo. La capa de transporte del host recepción también debe de rastrear los datos a medida que se reciben y reconocer la recepción de los mismos. Los protocolos más comunes de la capa de transporte son el TCP, que es el protocolo de control de transmisión, y el UDP, protocolo de datagramas de usuarios. UDP es el protocolo simple y sin conexión. Provee las funciones básicas de la capa de transporte. Tiene una sobrecarga mucho menor que el TCP, ya que no está orientado a la conexión y no proporciona mecanismos sofisticados de retransmisión, secuenciamiento y flujo de control. Una de sus ventajas es que provee la entrega de datos sin utilizar muchos recursos. Las porciones de comunicación se llaman datagramas. Los envía como mejor intento. El segmento de flujo consta de 8 bytes de carga en el encabezado. Las aplicaciones que se utilizan son el DNS, el sistema de nombres de dominio, el streaming video, el VoIP, que es el voz sobre IP. En el UDP los datos se dividen en datagramas. Los diferentes datagramas pueden tomar diferentes rutas.
Al tomar diferentes rutas al destino, los datagramas llegan desordenados. Los datagramas desordenados no se vuelven a ordenar y los datagramas perdidos no se vuelven a enviar. El TCP es orientado a la conexión. Utiliza recursos adicionales para ganar funciones. Estas funciones están en el mismo orden de entrega confiable y de control de flujo. Su segmento de flujo consta de 20 bytes de carga en el encabezado. Las aplicaciones son exploradores web, correo electrónico y transferencia de archivos. Cuando se comunican dos hosts mediante TCP, se establece una conexión antes de que se puedan intercambiar los datos. Cuando se completa la comunicación, se cierran las sesiones y la conexión finaliza. En TCP los datos se dividen en segmentos. Los diferentes segmentos pueden tomar diferentes rutas. Al tomar diferentes rutas al destino, los segmentos llegan desordenados. TCP vuelve a ordenar los segmentos conforme al orden original. Los servicios TCP en el host destino envían a la aplicación de origen un acuse de recibo de los datos recibidos. El número de secuencia y el número de acuse de recibo del encabezado del segmento se utilizan para confirmar la recepción de los bytes de datos contenidos en los segmentos. El control de flujo contribuye con la confiabilidad de la transmisión TCP ajustando la tasa efectiva de flujo de datos entre los servicios de la sesión. Cuando se le informa al origen que se recibió una cantidad específica de datos en los segmentos, puede seguir enviando más datos para esta sesión. Los datos de las distintas aplicaciones se dirigen a la aplicación correcta, ya que cada aplicación tiene un número de puerto único. A esto se le llama direccionamiento del puerto. El encabezado de cada segmento datagrama se encuentra un puerto origen asociado con la aplicación que origina la comunicación en el host local y uno de destino. Los números de puertos se asignan dependiendo si el mensaje es una solicitud o una respuesta, mientras que los procesos del servidor tienen números de puertos estáticos asociados. Tenemos tres grupos de puertos: los puertos bien conocidos o de contacto, que tienen un rango de número del 0 a 1023, que son reservados para servicios y aplicaciones HTTP, un servidor web, el POP3 SMTP, que es correo electrónico, y el Telnet. Los puertos registrados, que tienen un rango de 1024 a 49151, que son asignados a procesos o aplicaciones del usuario, aplicaciones individuales que el usuario elige instalar, y los puertos privados y o dinámicos, que son del rango de 49152 al 65535, que también son conocidos como puertos efímeros, asignados de forma dinámica a las aplicaciones cliente cuando se inicia una conexión. Dividir los datos de la aplicación en partes asegura que estos se transmitan dentro de los límites de los medios y que puedan multiplexarse en el medio. En TCP, cada encabezado de segmento contiene un número de secuencia, que permite que las funciones de la capa de transporte del host de destino reensamblen los segmentos en el mismo orden en el que se transmitieron. Esto asegura que la aplicación de destino tiene los datos en la misma forma que el emisor las planeó. Aunque los servicios de UDP rastrean también las conversaciones entre las aplicaciones, estas no están preocupadas por el orden en que se transmite la información o por mantener una conexión. No existe un número de secuencia en el encabezado UDP. UDP es un diseño simple y genera menos carga que TCP, lo que produce una transferencia de datos más rápida. La información puede llegar en un orden distinto al que fue transmitida, ya que los paquetes pueden tomar diversas rutas a través de la red. Una aplicación que utiliza UDP debe tolerar el hecho de que los datos no lleguen en el orden en que se enviaron. Un servidor individual no puede tener dos servicios asignados al mismo número de puerto dentro del mismo servicio de la capa de transporte.